Hablemos hoy de la estadística observacional y del escándalo del The Lancet con la hidroxicloroquina. Quizás te preguntes, ¿a qué te refieres con este escándalo de The Lancet? Verás, a partir de la teoría científica que establece el cambio de pH en el interior de las células, los científicos se plantearon si el uso de la hidroxicloroquina, metabolito de la cloroquina de menor toxicidad, podría llegar a ser un remedio para el coronavirus, el COVID-19. Y el caso es que un pequeño grupo de científicos redactó un artículo que publicó The Lancet el día 22 de mayo en el que se establecía que este medicamento no solo no curaba a los pacientes, sino que además incrementaba la tasa de mortalidad por dolencias relacionadas con el corazón. Solamente una semana después, los mismos científicos y la propia revista científica The Lancet ha tenido que retractarse en una nueva publicación diciendo que las conclusiones a las que habían llegado no disponen de suficiente soporte científico y rigor para poderse emplear. Este hecho ha generado numerosos y serios debates acerca de la suspensión por la parte de la OMS el día 25 de mayo por motivos de seguridad con los pacientes. Incluso se ha llegado a plantear si la comunidad científica dispone de herramientas suficientes y adecuadas para que las publicaciones que realizan sean realmente válidas. Y es que en el estudio del The Lancet hay realmente hechos que llaman la atención, como por ejemplo el hecho de que los autores fueran capaces de analizar los datos y escribir el paper en únicamente 5 semanas, y también que rechazasen la identificación de los hospitales que intervinieron en este estudio, cosa que es de obligatoria publicación. Revisiones efectuadas por terceras personas llegaron incluso a conclusiones respecto a que los datos habían sido fabricados expresamente para llegar a dicha conclusión. Y es que, entre otros errores, se encontró el reporte de mayor número de muertes en Australia, en este estudio, de los que se han producido en el territorio durante toda la epidemia. Y también datos que casaban a la perfección matemáticamente cuando se sabe que generalmente estos datos no son tan precisos en los estudios reales. ¿Cuáles son las consecuencias que ha tenido este hecho tan relevante? Pues mientras tenemos estos amiguitos esféricos llenos de espículas dando vueltas por el mundo y toda la humanidad siguiendo prácticas que hasta ahora eran impensables, mascarillas, lavado frecuente de manos, desinfección de superficies, pues la publicación del The Lancet ha causado la paralización de 450 estudios en todo el mundo con hidroxicloroquina. De estos, 48 eran sobre potenciales beneficios terapéuticos sobre el COVID-19. Y tras la paralización y posterior reactivación una semana después, solo han quedado 5 activos a día de hoy. Como sabes, este medicamento no es nuevo. Se ha empleado para la malaria y para enfermedades inmunológicas como puede ser el lupus. Esto significa que los estudios de seguridad en humanos habían sido probados anteriormente. Por lo tanto, es un gran error, aun disponiendo de estos ensayos clínicos de seguridad anteriores, emplear un estudio observacional con datos de dudosa procedencia e inferir una causalidad errónea de este estudio. ¿De qué modo podría haberse evitado este error? Para explicar esto es preciso antes entender qué son los estudios observacionales. Veámoslo por comparación con los estudios experimentales. El estudio en entorno experimental permite adquirir mayor conocimiento con menor esfuerzo, es decir, con un menor número de ensayos. Puedes fijar los factores al nivel que desees y experimentar. Su organización se va a basar en los fundamentos estadísticos del diseño de experimentos, concebidos con propiedades matemáticas como la ortogonalidad y además la posibilidad de aleatorizar la secuencia de pruebas. Con esto se van a evitar ciertos problemas desde el diseño de estas pruebas. Sin embargo, estas condiciones no siempre son posibles de aplicar, principalmente por razones éticas cuando estamos hablando de un colectivo de personas. Pero a nadie se le escapa la importancia de tener una buena planificación de pruebas de robustez suficiente para que podamos inferir y extraer causalidad de ellas. Y es que una adjudicación no basada en diseño de experimentos no comporta necesariamente limitarse a observar lo sucedido y extraer conclusiones,
Si lo hacemos así, estamos en un estudio observacional, donde podemos identificar a lo sumo correlación, lo cual no comporta necesariamente una relación causa-efecto. Dicho de otro modo, los estudios observacionales sirven para establecer hipótesis, no para verificarlas. Una vez encontrada dicha correlación, deben realizarse diseños planteados de otro modo, de forma que sí puedas entender la causalidad y de ahí extraer conclusiones. Y esto sucede así porque los estudios observacionales no están libres de ciertos efectos indeseables que conducen a conclusiones incorrectas. Os presento a la confusión, a la interacción y una tercera muy importante, la regresión a la media. Pero no vayas a pensar que estamos perdidos, realmente tenemos soluciones para todo ello. La protocolización sólida de los ensayos, las tablas de contingencia y el uso de odds ratio, el empleo del placebo, el doble cegado y la validación peer review o por pares. Empecemos por los protocolos. Estos protocolos previos, rigurosos y evaluados previamente por la autoridad sanitaria competente y que tras haber sido verificados de una forma rigurosa, vamos a tenerlos registrados en lugares públicos como la base de datos clinicaltrials.gov, de la cual os muestro un fragmento en la pantalla. Estos protocolos contienen información como el número de personas involucradas, los cálculos para determinar el tamaño muestral que va a asegurar que después las conclusiones son satisfactorias, el número de personas para cada rama de la investigación, los criterios de inclusión y de exclusión de las personas que participan, qué pruebas médicas se van a realizar, qué variables se van a monitorizar, quiénes son los sponsors de este estudio, y todo ello con la supervisión y aprobación formal por la autoridad sanitaria como garantía de cumplimiento de ciertas normas básicas. Pasemos ahora a hablar de las tablas de contingencia y los odds ratio. Dos herramientas estadísticas tan sencillas y simples como efectivas para la detección de los efectos de confusión e interacción. No se trata de otra cosa que disponer los resultados dentro de esta tabla, dentro de las 4 casillas donde están las letras A, B, C y D, de acuerdo a la lógica que muestran sus encabezados. Después se realiza el producto de A por D dividido entre C por B, producto cruzado, como regla mnemotécnica para el empleo de estas tablas, y el resultado de esta sencilla operación es el denominado odds ratio, simbolizado por las siglas OR. No hay más que preparar estas tablas de contingencia distintas considerando el factor que consideras potencial confusor. Por ejemplo, hacemos un estudio sobre la longevidad y un hábito alimentario como puede ser la ingesta de kiwi. Se preparan las tablas separadas para hombres y mujeres y una tercera adicional que va a ser la suma de las dos anteriores y a la que vamos a denominar marginal, mientras que las otras dos las llamamos parciales. Se procede ahora al cálculo de estos odds ratio y se observa si estos odds ratio de las tablas parciales, es decir, el de hombres y mujeres por separado, son similares entre sí, pero difieren del odds ratio marginal. Entonces se dice que existe confusión. Y si en la comparación de los odds ratio de las tablas parciales, las de hombres y mujeres por separado, vemos que son distintos, podemos decir directamente que existe interacción. La confusión estadística no es otra cosa que la aparente relación entre dos variables cuando en realidad no están relacionadas entre sí, sino que hay una tercera que hace aparentar esa relación entre ellas. Por otro lado, el término interacción se refiere al cambio de la relación entre un factor y su respuesta cuando está presente o ausente otro factor distinto. En nuestro estudio sobre el kiwi y la longevidad podemos encontrar cosas como que el comer kiwi alarga la vida, cuando si se produce un efecto de confusión probablemente se deba a que las mujeres tienen mayor longevidad, su esperanza de vida es de unos 4 años mayor que la de los hombres. Y a la vez ha podido suceder que al menos en la población en la que hemos hecho esta experimentación encontremos un mayor número de mujeres que coman habitualmente kiwis mientras no lo están haciendo los hombres. Un mal investigador podría precipitarse en la conclusión de que la ingesta de kiwi alarga la vida, cuando no es cierto, como has podido ver por este efecto de confusión que acabamos de observar.
Y bien, nos falta el tercero de los demonios que hemos citado y todavía no hemos hablado. Para él tenemos el caso control o empleo de placebo. No se trata de otra cosa que de evitar inferencias inadecuadas debido al efecto de la regresión a la media. Os presento a Francis Galton, nacido en febrero de 1822 en Inglaterra y persona que habló por primera vez de este efecto. Galton nos dice: tras una medición extrema es más probable encontrar una segunda que se acerque más a la media. Y esto es esencial considerarlo en cualquier investigación científica para no hacer inferencias equivocadas. Él se dio cuenta de ello investigando la población y viendo que generalmente se hablaba de que los hijos eran más altos que los padres. Haciendo cálculos, parecía que deberíamos medir más de 3 metros en poco tiempo, por lo cual debería existir algún efecto científico para poder explicar esta situación. Entonces se dio cuenta que los padres más altos tendían a tener hijos más bajitos y los padres bajitos tenían hijos más altos. Esto es un efecto de regresión a la media. Es decir, los hijos no son siempre más altos que los padres, incluso existiendo cierta tendencia a que la población sea ligeramente más alta, eso sí. Veámoslo ahora con un ejemplo. Imagínate que el planteamiento es que patinar en skateboard quita el dolor de cabeza. Recogemos un número de personas con dolor de cabeza, los invitamos a una gran nave y les hacemos subir a nuestro skateboard patinando libremente por esta superficie y haciéndoles controles para determinar si todavía mantienen el dolor de cabeza o si ya les pasó. Como puedes imaginar, habrá un momento en el que ya no quedarán patinadores con dolor de cabeza. Puedes llegar a inferir que patinar quita el dolor de cabeza, cuando realmente esto no es así. Se ha producido el efecto de regresión a la media, que no es otra cosa que no tener dolor de cabeza. Es la situación normal de los humanos. Por lo tanto, al no haber considerado un caso control, es decir, un grupo de patinadores que no tuvieran dolor de cabeza, no podemos discriminar el efecto de patinar o no patinar en esta dolencia. Añadimos ahora un filtro más, el denominado doble cegado. Se trata de que ni el médico ni el paciente conozcan la asignación realizada, es decir, no saben si están tomando el medicamento o el placebo cada uno de los individuos que están tratando. De esta forma se evita el posible sesgo cognitivo que podría haberse producido en el caso de que o el paciente o el enfermo conocieran el tratamiento que se les había asignado. Y el último de los filtros para garantizar la bondad de estos artículos científicos no es otro que la validación, peer review o revisión por pares. Es un tipo de validación empleada en los estudios científicos en los que una segunda persona o quizás más y que son independientes del estudio revisan críticamente los resultados y dan validez o no a la publicación. ¿Crees que todos estos mecanismos se han tenido en cuenta antes de que The Lancet hiciera la publicación? No, desafortunadamente no. Es vital para la comunidad científica que estas prácticas que he mencionado en este vídeo se cumplan una a una estrictamente. Debemos poder fiarnos de las conclusiones y que otros científicos apoyen sus nuevos estudios sobre los anteriores. Y aquí finaliza este vídeo que espero te haya resultado interesante. Si es así, no olvides suscribirte al canal para ver los siguientes. Hasta luego.